Vamos al texto bíblico, Romanos capítulo 5, versículo 1, dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primero tenemos que entender qué significa ser justificado. Ser justificado es ser abrazado por la justicia. La justicia es Jesús. Jeremías, hablando de la venida del Mesías, dijo: en sus días, en los días del Mesías, Judá será salvo e Israel estará seguro. Y este es el nombre por el cual será conocido el Mesías: Señor, justicia nuestra. Jesús es la justicia. ¿Qué cosa es ser justificado? Es ir a Jesús y ser abrazado por Jesús. Eso es ser justificado. Cuando estás lejos de Jesús, eres un pobre pecador, porque si Jesús es la justicia y tú estás lejos de la justicia, estás en la injusticia, o sea, en el pecado. ¿Quieres dejar de ser pecador? ¿Quieres volverte un hombre justo? Es simple: regresa a la persona justicia, y cuando Él te abraza, eres justo. Simple. Si tú me preguntas aquí, en el territorio del pecado: pastor, ¿qué debo hacer para salvarme? La respuesta es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entrégate a Jesús, ve a Jesús. El problema que para ir a Jesús, el diablo levanta una montaña de dificultades. La gente te critica, la gente te acusa, tu conciencia te acusa, te sientes culpable, te sientes indigno, te sientes que no mereces, quieres hacer algo bueno para ganar el favor divino. Montañas de dificultades. Tú no tienes que preocuparte por nada. Tú quieres regresar a Jesús, ve. Pero primero no tengo que corregir mi vida. No tienes que corregir nada. Ve a Jesús. Y el mejor ejemplo de eso es el hijo pródigo. El hijo pródigo estaba aquí, en el corral de los puercos, alimentando puercos, oliendo a puerco, el excremento de los puercos colado en su ropa, cabello sucio, uñas largas, oliendo a puerco, los piojos cayéndole, hambriento, desesperado, triste. Así es como nos encontramos cuando estamos lejos de Jesús, no en el sentido físico, pero en el sentido moral. Sucios, inmundos, metidos en miseria, en la basura de esta vida, moralmente, no físicamente. ¿Y qué dijo el hijo pródigo? Cuando entendió que el padre lo amaba, dijo: me levantaré e iré. ¿Y sus problemas acabaron? No acabaron. Porque diciendo me levantaré e iré, nada se resuelve. Sus problemas acabaron cuando se levantó y fue. Porque la vida no es un día me entregaré, un día aceptaré, un día me bautizaré. No, Señor, ahí nada se resolvió. El problema se resuelve cuando sales del buen deseo, de la promesa, de la buena intención, y vas. Y el hijo fue. ¿O qué dice la parábola? Que primero se bañó, se cambió de ropa, se cortó el cabello, se echó perfume, y lindo y bonito se fue al papá. No, fue así como estaba, oliendo a puerco, sucio, inmundo. Y el padre lo abrazó. Porque si tú vienes a Jesús, Él te recibe como eres, porque te ama. Y no importa si vienes inmundo, vienes sucio, asqueroso, oliendo a puerco. Ven a Jesús, Él te abraza, te toma en sus brazos
Él te cambia la ropa. Él te saca la ropa inmunda y te da el blanco manto de su justicia divina. Él te limpia, Él te baña, Él te transforma. Y ahora cuando estás en Jesús estás justificado. Pero Pablo, mira lo que dice: justificados pues por la fe. ¿Qué cosa es por la fe? Es que tú no tienes que creer en esto. Fe es creer, fe es confiar. Tienes que creer. A ver, pastor, pruébeme. No, ¿qué te voy a probar? ¿Cómo te voy a probar? Yo no tengo pruebas. Quiere decir, pruebas teóricas yo no tengo, pero yo te muestro delincuentes que fueron transformados. Yo te muestro traficantes de drogas que se arrepintieron. Yo te encuentro asesinos, guerrilleros que mataron y se entregaron a Jesús. Yo te puedo mostrar lo peor de la humanidad, que un día aceptó a Jesús y fue transformada. Esas son las mejores pruebas del Evangelio. Pero tienes que creer. Tienes que creer que cuando vas a Jesús, Él te acepta como eres, Él te recibe como eres. Y cuando vas a Jesús, Él te da un regalo lindo. ¿Cómo se llama ese regalo? Lee el texto. Justificados pues por la fe, tenemos que, ¿cómo se llama el regalo que Jesús te da? Paz. Paz. Vamos a decir esta noche, yo te digo, entrégale la vida a Jesús, y tú vienes corriendo aquí y Jesús te da un regalo y se llama paz. Mucha gente no entiende ese regalo de Dios, porque vamos a decir que tu vida está destruida, está acabada, estás endeudado, has agarrado dinero con agiotas y te están amenazando con matar si no pagas. Y hay casos así. Una señora un día me dice: pastor, estoy desesperada, no sé qué hacer, ore por mí. ¿Cuál es tu problema? Debo $50,000, pastor, y mi esposo no gana más que $1,000 por mes en otro país. Aquí con $1,000 te mueres de hambre. Mi esposo no gana más de $1,000 y estoy debiendo $50,000. Y lo peor, pastor, mi esposo no sabe que debo. Y yo no trabajo, solo mi esposa trabaja porque yo cuido de los chicos. ¿Y cómo debes? No, pastor, es que no comenzó con 50,000, comenzó con 100, fue a 200, porque así es la deuda, ¿no? Te presto 100, pero me devuelves 150. Y tú dices: está bien. Hay final de mes, no hay 150. Te presto 150, pero me devuelves 200. ¿Sí? Y la bola de nieve va creciendo. Y ahora estaba debiendo 50,000. Y me dice: pastor, y lo peor, he agarrado dinero con agiotas y me están amenazando con matar si no pago. Le digo: pero dile a tu esposo. Pastor, si le digo, él me mata. Pobre mujer. Si no dice, los agiotas la matan. Si dice, el esposo la mata. Ya no hay salida. Tú sabes que esta noche aquí entre ustedes hay gente en la jaula de la deuda sin saber qué hacer. Y mira que yo no te conozco, nunca te vi. Tú tienes que aprender a vivir sin deudas, ¿sabes? Pero para eso necesitas paz en tu corazón. Pero vamos a decir que estás desesperado, no sabes cómo hacer para pagar. Y vienes, escuchas decir: hay un pastor que está predicando allá. Y vienes, estaba predicando en Angola el otro día, 80,000 personas todas las noches en el Estadio Nacional de Angola. Y durante la semana tomé un taxi en la calle y el taxista me dice: ¿de dónde vienes? De Brasil. ¿Sabes que hay un profeta brasileño en el estadio todas las noches? Hace milagros. Digo: ¿sí? ¿Qué milagro hace? No sé, dice que hace milagros, yo voy a ir el sábado. Bueno, escuchas que hay un profeta aquí haciendo milagros y vienes
Y yo te digo, entrégale la vida a Jesús y tú vas adelante. Cuando vienes adelante, dime, en el fondo, con toda sinceridad, ¿qué es lo que quieres que Dios te haga? Dime, ¿qué es lo que quieres que Dios te haga? Cuando tú le entregas la vida a Jesús, ¿qué es lo que estás queriendo? Paz. ¿Qué paz? Lo que tú quieres es $50,000 para pagar la deuda. Tú quieres un milagro, vamos a ser sinceros. Tú quieres que Dios te mande el dinero para pagar la deuda. Tú estás con cáncer, entras aquí desesperado. ¿Qué es lo que quieres en el fondo que Dios te haga? Que te cure del cáncer. Pero ahora viene, Pablo dice, Dios no te hace caer el dinero, ni te cura el cáncer. Dios te da paz. Amén. Sí, pero te vas triste, amén. Oh Señor, mira, gracias por la paz. Yo no te voy a rechazar la paz, todos necesitamos paz. Pero si me conocieras bien, si supieras cuál es mi problema, no me darías paz, me darías $50,000. Porque mi problema no es paz. Todos queremos paz, pero yo necesito ahorita dinero. Yo necesito que me cures el cáncer. Ahora, ¿por qué Dios en lugar de darte dinero o curarte el cáncer te da la paz? ¿Por qué? ¿Tú crees que Él no te conoce? ¿No sabe el drama que estás viviendo? Sabe. ¿Y por qué te da paz? Por un motivo. Y ahora vas a entender esto. Cuando Adán y Eva pecaron, se separaron de la justicia, se fueron al terreno de la injusticia. El primer sentimiento negativo que el diablo colocó en el corazón de Adán y Eva fue el miedo. Miedo. Antes del pecado no existía miedo. Cuando Adán y Eva pecaron, el diablo colocó miedo en su corazón, como diciendo así: si coloco miedo en el corazón de ellos, ya no tengo que perder el tiempo para destruirlos, porque el miedo solito los va a acabar. Y efectivamente, el diablo tenía razón. El miedo paraliza, el miedo te amputa, el miedo te coloca en una silla de ruedas, el miedo te amarra. Dicen que 98% de los problemas que el ser humano tiene su raíz en miedo. Ese problema está en este momento en tu vida. Piensa, la raíz es el miedo. Y tú me vas a decir: no, pastor, no es verdad. Estoy sin empleo. Y no es por miedo, es porque no hay empleo. No, querido. Tu problema es el miedo. No, pastor, no es el miedo. Yo voy a buscar trabajo, pero no hay empleo. Te voy a probar. Mañana vas a buscar empleo, vas a aplicar, te entrevistas con el jefe, le das la mano, esa mano mojada, fría, helada. Ya perdiste el empleo. ¿Quién te va a dar empleo? Sí, pero pastor, ¿qué culpa tengo yo que mi mano suda? Ah, no, ¿y por qué suda? Miedo. Vas con una actitud de así: ojalá que me den el empleo, ojalá que me paguen $12 por hora. Oh, $12 ya sería una bendición. ¿Por qué no levantas la cabeza y vas así? Señor, tú eres el rey del universo, yo soy tu hijo. ¿Cómo se llama el hijo del rey? El príncipe. Príncipe. Señor, yo soy un príncipe. Y un príncipe no gana $12 por hora. ¿O has visto un príncipe ganando $12 por hora? Por lo tanto, Señor, yo merezco $25 por hora. Como el Hijo de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Sal de tu tierra. Voy a traer el versículo para nuestros días, lo voy a transliterar. Sal de Guatemala, vete a Estados Unidos. Y por donde vas serás una bendición. Y si alguien te bendijere, yo lo bendeciré. Tú serías capaz de mirar al que te va a dar empleo y decirle: mire, mejor déme el empleo.
Porque yo soy hijo de Dios y Dios me ha prometido que si tú me bendices, Dios te va a bendecir a ti. Entonces más te vale darme el empleo. Pero es que tú tienes que vivir con esa actitud, porque eres hijo de Dios. Claro que el diablo te ha pisado, te ha tirado al suelo, te ha hecho creer que no vales nada, que no mereces nada, pero tú tienes que levantar la cabeza. Ahora, ¿por qué piensas así? Porque tu corazón está lleno de miedo. Miedo, no merezco, no soy nada, no valgo nada. Por eso cuando vienes a Jesucristo, el primer regalo que Jesús te da es la paz. La paz es lo contrario del miedo. Cuando vas a Jesús, Él saca de tu corazón el miedo y coloca la paz, que es confianza, seguridad. Ahora cuando vas a buscar empleo, ya no vas mirando al suelo, oh, ojalá que me... No, ahora levantas la cabeza, porque ahora tu corazón está lleno de paz, de seguridad, porque ahora sabes que Jesucristo está contigo, a tu lado. Gloria a Dios. La semana pasada yo me desmayé, casi en la predicación. Y los médicos dicen, pastor, no puede predicar esta noche, no, tiene que descansar, va a quedar internado. Yo sé y respeto la opinión de los médicos, y sé que los médicos son instrumentos divinos para curar. Pero hay momentos en la vida, querido, hay momentos en la vida que tú tienes que aprender a salir del terreno que pisas y entrar en la dimensión de la fe. Gloria a Dios. Y yo me pregunté a mí mismo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Estoy jugando fútbol? ¿Para qué vine al Perú? ¿Vine a visitar? ¿Vine a hacer turismo? Vine a predicar, vine a cumplir la misión. Y en el nombre de Dios voy a entrar. Y en el nombre de Dios voy a predicar. Y voy a salir. Y aquí estoy. No solo allá, estoy aquí. Pero eso tiene que ser en todo en tu vida, querido, en todo en tu vida. Estás soltero con 50 años. El otro día alguien me dice, pastor, ayúdeme a orar porque estoy orando. Así, estás orando. ¿Hace cuánto tiempo? Pastor, hace años. ¿Y a cuántas chicas te declaraste? No, a ninguna. ¿Qué quieres? ¿Que Dios te haga caer la chica al cielo? Tienes que ir. Pero pastor, no, si no me acepta. Pues ¿cómo vas a saber si te acepta o no si no hablas? Es que tu corazón está lleno de miedo. Y ahora los psicólogos dicen una cosa interesante. Los psicólogos dicen que los peores miedosos son los mujeriegos. ¿Sabes quién es un mujeriego? Ese que no está contento con una mujer, busca una, busca otra. Los peores miedosos son los mujeriegos. Y tú te vas a preguntar, ¿pero miedo de qué? Porque el mujeriego tiene fama de macho, ¿no? Y sin embargo es el más miedoso. ¿Pero tiene miedo de qué? Ojalá que no haya ningún mujeriego esta noche aquí, porque le va a ir mal. Tiene miedo de no ser hombre. Entonces, como un grito escandaloso de su inconsciente, cuando busca a una mujer, lo que está diciendo es, quiere probar, quiere afirmar su masculinidad. Soy hombre. Ahí va en otra aventura. Soy hombre, soy hombre, soy hombre, soy hombre. Y repite, soy hombre, porque no cree que es hombre. Porque el verdadero hombre no tiene que probar nada. Él es hombre. Y no necesito más que una esposa. No necesito salir buscando a todas las mujeres para probar que soy hombre. Pero tú sabes cómo, hasta ahí el miedo está metido. ¿Por qué los hogares discuten, se agreden? Los hombres que más gritan en casa son los más cobardes, los más miedosos. Pero solo vas a entender cuando vas a Jesucristo y Él arranca el miedo de tu corazón y te coloca la paz. Ahí no tienes miedo de pedir perdón. Ahí no tienes miedo de decir, hija, me equivoqué, perdóname. Ahí no tienes miedo de decir, dame una segunda oportunidad. Porque ahora tienes paz en tu corazón.
Por eso Pablo dice, cuando vas a Jesucristo y Él te abraza, eres justificado, te da un regalo llamado paz. Pero ahora vamos a hablar de milagros. Porque si tú entras endeudado aquí, y cuando te digo entrégale la vida a Jesús, vienes aquí adelante y le entregas la vida a Jesús esperando que Él haga el milagro, y el milagro que esperas es que te haga caer $50,000. Yo te pregunto, ¿tú crees que Dios podría responderte que tú esta noche vas a tu casa, te acuestas, te arrodillas y a medianoche alguien picotea tu ventana y te despiertas y vas y es un cuervo y trae en su pico $50,000? ¿Dios podría hacer eso, no? Sí, claro que sí. Por favor, no te atrevas a dudar del poder de Dios. Dios es Dios, queridos. Dios es Dios. Dale a Dios el derecho de ser Dios. El otro día alguien me decía, pastor, pero ese Dios no existe hoy. Ese Dios era el Dios de la Biblia. Abrió el mar rojo, hizo caer maná del cielo, sacó agua de la roca, trajo comida para Elías con un cuervo, cerró la boca de los leones. Ese es el Dios de la Biblia. Ese Dios ya no existe hoy. ¿Pero qué dice Dios? Dice, yo soy ayer, hoy y por siempre el mismo. Él no cambia. Hoy también Dios hace milagros. Yo estaba predicando en una ciudad, en una iglesia así, más o menos parecida como esta. Hice una invitación, ¿cuántos quieren entregarle la vida a Cristo? Y una señora que estaba en una silla de ruedas se levantó y vino caminando con dificultad, pero vino caminando. Y la iglesia toda empezó a llorar. Y los hermanos se abrazaban unos a los otros y yo no entendía qué es lo que sucedía. Vino mucha gente, muchos lo abrazaron a ella. Yo pensé seguro que hace muchos años que tenía que tomar la decisión y no la tomó. Y ahora la tomó y toda la iglesia está emocionada. Pero cuando salí afuera, me contaron. Me dicen, esta noche sucedió un milagro. Esa señora hace 18 años sufrió un accidente de tránsito. Se hirió la columna y hace 18 años no camina. Y esta noche se levantó y vino andando. Pues Dios existe hoy. Dios es Dios, querido. Pero Dios hace dos clases de milagros. Primero, los milagros sobrenaturales, o también puede hacer los milagros naturales. Pastor, ¿qué es un milagro sobrenatural? Como su nombre lo dice, es un milagro que rompe las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, hay una ley de la naturaleza que se llama la ley de la gravedad, que dice que si yo suelto este micrófono, ¿qué va a pasar? Se va a caer. Pero ¿qué pasa si lo suelto y en lugar de caer se comienza a elevar? Ahí se rompió una ley de la naturaleza. Ese es un milagro sobrenatural. ¿Puede un hombre que está muerto ya en estado de putrefacción, 4 días muerto, andar? No puede. Pero Jesús dice, Lázaro, sal fuera, y el cadáver que estaba maloliente se levanta y anda. Ese es un milagro sobrenatural, porque ahí se rompe la ley de la naturaleza. ¿Puede alguien caminar por encima del agua? No, se hunde. Pero Pedro camina por encima del agua. Ahí se está rompiendo un milagro de la naturaleza. ¿Puede caer comida del cielo? No. Pero en el desierto cae maná del cielo. Ese es un milagro de la, ahí se rompe la ley. Y Dios, que ha creado las leyes, cuando quiere puede romperlas. Porque las leyes, Dios no es esclavo de las leyes son de Él. Por eso Dios puede hacer andar a una mujer que estaba 18 años sin andar. Por eso Dios puede curar a un paralítico. Y Dios te puede curar del cáncer en un instante. Puede hacerlo. Ya ustedes han escuchado noticias, historias. Ay,
Gente que va, está acabada por el cáncer, un mes después va, está sano y el médico le dice, pero ¿cómo puedo? Nadie entiende, es Dios. Pero milagros naturales suceden cuando Dios quiere, con quien Dios quiere, porque Dios quiere, con quien Dios quiere. Milagros sobrenaturales no dependen del ser humano. No dependen de que, el pastor es muy consagrado y oró. No. Es que el hermano tuvo mucha fe, por eso. No. Milagros sobrenaturales no son atribuciones humanas, son atribuciones divinas. Dios los hace, esos milagros. Pero cuando Él quiere, con quien Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere. Y te voy a probar. ¿Cuántos cadáveres había en el tiempo de Israel? En el tiempo de Jesús. Miles. ¿Y a cuántos resucitó Jesús? A 3. ¿Y al resto por qué no? ¿Cuántos leprosos había? Miles. ¿A cuántos los curó? A algunos. ¿Y a los otros? ¿Cuántos paralíticos había? Miles. ¿Y a cuántos hizo andar? A 3, 4. ¿Y a los otros? ¿Cuántos ciegos había? Muchos. ¿Y a cuántos les devolvió la visión? A algunos. Quiere decir, milagros sobrenaturales suceden cuando Dios quiere, con quien Dios quiere, cuando Dios quiere y porque Dios quiere. Y ahora yo sé lo que estás preguntando. Pastor, ¿quiere decir que Dios tiene algunos favoritos en esta tierra? No, Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. ¿Y por qué a unos les hace y a otros no? Es que para Dios no hay diferencia entre el milagro natural y el milagro sobrenatural. Para Dios no hay diferencia. Para Dios es la misma cosa. A unos les hace sobrenaturales y a los otros les hacen milagros naturales, pero les hace milagro a todos. Ahora, nosotros los hombres nos gustaría que nos hiciera los milagros sobrenaturales. No queremos los milagros naturales. Yo tengo problemas con engordar. Yo quisiera orar y mañana amanecer 15 kilos a menos. Y si Dios quiere puede hacerlo, pero no lo va a hacer. El problema nuestro es ese. Nosotros creemos que nuestros problemas se resuelvan con píldoras, con pastillas, instantáneamente, con oración. Y Dios no trabaja de esa manera. Cuando quiere, con quien quiere, porque Dios quiere, a la hora que quiere, Dios opera milagros sobrenaturales. Pero en la mayoría de las ocasiones no. ¿Quieres bajar de peso? Hay 2 caminos. Cierra la boca y camina. No hay otro camino. Pero Dios puede hacer un milagro, si Él quiere. Pero pastor, ¿y qué cosa es un milagro natural? Es simple. Tú estás aquí, corazón lleno de miedo, desempleado, endeudado, enfermo del alma, enfermo del cuerpo, derrotado, acabado, perdido. Y vas a Jesús. ¿Qué hace Jesús? Arranca el miedo de tu corazón y te coloca la paz. Y ahora tú, con paz en tu corazón, tú vas a ser el instrumento que Dios va a usar para que encuentres un buen empleo. Tú, pero no tú enfermo de miedo, sino tú curado del miedo. Tu hogar está destruido porque tu corazón está lleno de miedo. Vas a Jesús, Jesús saca el miedo de tu corazón, te coloca la paz. Ahora, el instrumento que va a arreglar tu matrimonio eres tú, pero tú curado del miedo, no enfermo del miedo. Tú libre del miedo, eres como un pajarito que sale de la jaula para volar libremente.
Tú no sabes lo que el miedo te hace. Tú no sabes cómo el miedo te aprisiona, cómo el miedo te destruye, cómo el miedo te esclaviza, pero curado del miedo eres libre para volar y los horizontes no tienen fin. Y no importa las circunstancias que vives, libre del miedo ya eres otro. Te voy a contar una historia. Yo estaba un día predicando en una ciudad, en un teatro de ópera, así un teatro alto, redondo, tenía 5 pisos y había gente en los 5 pisos. Terminé de predicar, fui al camarín a esperar al pastor que me iba a llevar al hotel, y de repente la puerta se abre y entra una cama y un muchacho tetrapléjico, quiere decir, no en silla de ruedas, sino en cama, porque no podía mover nada, solo movía la cabeza. De la cabeza para abajo no movía nada. Yo ya conocía la historia, me habían contado la historia. Muchacho que nació y creció en la iglesia. Cuando llegó a la universidad se sintió grande. ¿Para qué Dios? ¿Quién es Dios? Se comenzó a burlar de los padres. Ustedes se dejan engañar, creen esas tonterías de la Biblia. Todo eso ya está superado. Yo ya pasé por esa etapa. Yo soy otro. Y vivía como quería. Sabes que lo maravilloso de Dios es que no discute contigo. ¿Quieres agarrar la vida que Dios te dio, vivir la vida como tú la quieres? ¿Quieres administrar tu vida? Hazlo, hijo. Dios no te va a impedir. Vive como quieras. ¿Quieres decir que la Biblia es una tontería, que todo es tontería? Hazlo. Dios no te va a decir nada. Pero atente a las consecuencias. Porque una cosa es vivir con Dios y otra cosa es vivir solo en la vida. Y este muchacho un sábado de mañana, mientras los padres estaban en la iglesia, él con sus amigos en el río, emborrachándose, preparando carne asada, y a las 4 de la tarde ya todos estaban borrachos. Lo malo del alcohol es que te hace perder la conciencia de las cosas, no te das cuenta de las tonterías que haces. Antes de irse para casa decidieron darse una zambullida en el río. El agua estaba medio turbia, se arrojaron de un peñasco, pero no vieron porque el agua estaba turbia, que a 30 centímetros del flote del agua había una roca. Se clavó de cabeza y se rajó el cráneo. 8 meses entre la vida y la muerte. Y cuando salió, condenado no a una silla de ruedas, sino a una cama para el resto de la vida. Ahora, en esas circunstancias cualquiera se volvería a Dios arrepentido, le diría: Señor, perdón. Él no. Al contrario, él se revoltó contra Dios, agredía a los padres, expulsaba a los muchachos de la iglesia que lo visitaban, no quería ver al pastor, hablaba palabras soeces, feas, insultaba a Dios. Dependía de los padres para todo y sin embargo los agredía, los insultaba. Amargado. Y yo llegué a predicar a esa ciudad y pues los hermanos a veces piensan que yo hago milagros. Y yo no hago milagros, ya les dije, milagros son atribuciones divinas. Y lo traen al hombre pensando, si habla con el pastor Gullón va a cambiar. Y él ya entra agrediéndome, insultándome. Nunca me vio en la vida, ya comienza a insultarme, palabras horribles, feas. Todo bien, insúltame a mí lo que tú quieras. Pero entonces yo me acerco y le digo, pero hijo, mira, yo quiero que entiendas una cosa. Yo sé que tu corazón está triste, todo, pero quiero que sepas que Dios te ama. ¿Para qué le hablé de Dios? Ahora comenzó a insultar a Dios. Y ahí ya yo me impacienté. A mí haz lo que tú quieras, pero no vengas insultando a Dios. Yo le dije, oye muchacho, ¿cuál es tu problema? Y él me miró y dice, ¿cómo cuál es mi problema? ¿No tienes ojos? Mírame, ¿cuál es mi problema? Le digo, ¿qué? ¿Que no puedes moverte? Eso no es problema. Y él casi botando fuego por los ojos me dice, no es problema para ti, porque tú puedes andar. ¿Quieres cambiar de lugar conmigo?
No, no quiero. Pero ese no es tu problema. Tu problema es que no puedes andar. No, eso no es problema. Tu problema, ¿sabes cuál es? Tu corazón. Tu corazón lleno de veneno. Insultas, agredes a tu padre, al pastor, a los hermanos de la iglesia, a Dios. ¿Qué te hizo Dios? ¿Por qué estás bravo con Dios? ¿Dios te empujó? ¿Dios te emborrachó a la fuerza? ¿Dios te arrojó al río? ¿Qué te hizo Dios? Ahí él se revoltó y todos me miraban asustados. ¿Por qué le pasó al pastor Bullón? Todo amor, cariño, ahí estaba hablando de esa manera. Y él comenzó a gritar: saquen a este hombre, sáquenme de aquí, no quiero verlo, ¿para qué me trajeron? Y se lo llevaron. Y todos se fueron tristes porque pensaron: el pastor Bullón no entiende. Pasaron 5 años. Volví a esa misma ciudad para predicar en ese mismo teatro. Y cuando terminó la predicación, fui al mismo camarín. Y de repente la puerta se abre nuevamente y entra a la cama. Y yo me levanto, ¿no? Bueno, se va a repetir todo de nuevo. Pero él traía una sonrisa en el rostro. Me dice: pastor, no se asuste, que no le voy a hacer nada. Me dice: pastor, yo vine solo a agradecerle y a pedirle perdón. Perdón, porque aquel día yo salí odiándolo, ¿sabes? Aquella noche cuando llegué a casa, después de años, por primera vez oré en mi vida. Yo no oraba, pero esa noche oré. Y le dije a Dios: Señor, provoca un accidente en ese hombre, de tal manera que él se quede igual que yo. A ver si así me entiende. Ese hombre es malo, ese hombre no me entiende. Pero pastor, entendí. Porque hasta ese día todos me pasaban la mano por la cabeza, me decían: pobrecito, pobrecito, pobrecito. Usted fue el único hombre sin corazón que me dijo no lo que yo quería oír, sino lo que yo tenía que oír. Pastor, durante 8 meses yo lloré, yo lo maldije a usted, yo seguí incrédulo, lleno de veneno, hasta que una noche recordé lo que usted me dijo: ese veneno no me hace mal a mí, no le hace mal a nadie, solo te sigue envenenando a ti. Tu vida va a cambiar el día que tú dejes que Jesús saque ese veneno de tu corazón. Y una noche, pastor, lloré a gritos. A gritos: Señor, ese hombre tiene razón. Este veneno que guardo en el alma no le hace mal a nadie, solo me está destruyendo a mí. Arranca este veneno en mi corazón. Dame paz, Señor. Lloré toda la noche y me dormí. A la mañana siguiente me desperté y vi que el sol brillaba. Pastor, el sol brillaba todas las mañanas, pero yo no lo veía. Escuché que los pajaritos cantaban. Los pajaritos cantaban todos los días, pero yo no los veía. Es que yo solo veía mi dolor, mi situación. Ahora no, ahora comencé a ver la vida. Y me dio ganas de llorar, no por el estado en que me encontraba, sino de agradecer a Dios y decir: Señor, gracias, estoy vivo. Estoy paralítico, no puedo moverme, pero estoy vivo. Mi vida cambió, pastor. Me bautizaron de nuevo. He vuelto a la iglesia. Y en estos años he traído más de 20 jóvenes para Cristo. Pero ¿cómo haces eso? Me dice: los muchachos de la iglesia me llevan al barrio rojo de la ciudad, donde está la prostitución, las drogas, el homosexualismo. Me llevan en la cama y ellos cantan con guitarra, y con la música la gente se aglomera y me ven ahí acostado en la cama. Y cuando terminan de cantar mis compañeros, yo comienzo a predicar aquí acostado y les digo: mírenme, yo era como ustedes,
Yo hacía lo que quería con mi vida con ustedes. Miren cómo estoy. Ustedes esperan estar como yo un día para volver los ojos a Dios. Vengan ahora, entréguense ahora. Ya he traído 20 jóvenes, más de 20 para Cristo. Y todas las mañanas, pastor, yo me levanto así, levanto los ojos al cielo y digo: Señor, déjame vivir. Yo ya no le pido: Señor, cúrame, hazme andar. No, eso ya no me importa. Yo solo le digo: Señor, déjame vivir para continuar trayendo personas para ti. Y me dice: pastor, he aprendido a pintar y le he pintado un cuadro y quiero dárselo. Y yo: pero pinta, ¿cómo pintas tú si no mueves nada? Él me dice: pastor, yo era como usted, yo solo miraba en mí lo que no movía. Pero si usted observa, yo todavía muevo algo. Yo muevo la cabeza. En el resto de mi cuerpo yo no pienso más. ¿Para qué voy a pensar si ya no muevo? Yo pienso en lo que puedo mover. Y yo puedo mover la cabeza. Y he aprendido a agarrar el pincel con la boca y a pintar con la boca. Y he pintado este cuadro para usted. Son los cuadros más bellos que yo tengo. Aquí al comienzo, claro que tienes que darle un descuento entendiendo que fue pintado con la boca. Aquí al extremo hay un monstruo lleno de cachos, cuernos, rabo, feo, horrible. Aquí al lado hay una cruz. Y a medida que ese monstruo se acerca a la cruz, desaparecen los cuernos, le desaparece el rabo, va dejando de ser monstruo, y cuando llega al pie de la cruz es un príncipe. Y él me dice: pastor, ese era yo cuando lo conocí. Este soy yo ahora en Cristo. Y ahora sí, yo me acerqué a él y le agarré la cabeza y le dije: hijo, ahora sí tu problema acabó. Tal vez no vas a andar en esta tierra, pero cuando Cristo venga vas a saltar como un cabrito. Pero tu problema acabó. Yo conozco gente en el mundo que tiene brazos, piernas, vida, salud, y dice: quiero morir, ¿para qué vine al mundo? Quiero morir. Y yo conozco a este muchacho que no tiene ni brazos ni piernas y que todas las mañanas dice: quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir. ¿Cuál es la diferencia? Jesús. Él te ama, Jesús te ama. Jesús quiere hacer maravillas en tu vida. Tú no sabes lo que Jesús puede hacer por ti. Arreglar tu matrimonio, arreglar tu vida interior, arreglar tus pensamientos, arreglar tus sentimientos, transformarte, agarrar al monstruo y hacerlo príncipe. Pero tienes que venir a Jesús. Hace muchos años en el Perú, un hombre entró a una casa, amarró al esposo en un poste, mató a los hijos, violó a la esposa, después mató a la esposa y mató al hombre. Uno de los peores asesinatos del Perú. La policía salió a buscarlo y lo prendieron y lo condenaron a la pena de muerte. En la prisión conoció a un pastor que visitaba a los presos, un pastor de nuestra iglesia, un pastor argentino. Su nombre, su apellido era Iturrieta. Al principio ese hombre no quería saber nada de Dios, nada del Evangelio. Hombre malo, sanguinario. Para cometer el crimen que había cometido, ¿qué sentimiento tenía ese monstruo? Lo llamaban el monstruo. Un hombre de eso solo merece morir en la opinión de los hombres. Y lo habían condenado a la pena de muerte.
Su abogado apeló aquí, apeló allá, apeló hasta el Papa. Nada. Llegó el día de la ejecución. Pero antes de la ejecución, unos meses antes, él se bautizó, se arrepintió. Y el día de la ejecución dijo: yo moriría feliz si supiera que con mi muerte voy a devolver la vida de las personas que maté. Qué pena que no puedo remediar nada, pero yo muero en paz. Le pidieron: ¿cuál es tu último deseo? Y él dijo: déjenme cantar un himno. Y le permitieron cantar. En la mitad de la segunda estrofa, el sargento dio la orden a los tiradores y él no terminó la segunda estrofa porque 5 balas perforaron su corazón. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Déjate traer por el Espíritu Santo que te está llamando. Muy bien, queridos, estamos una vez más esta noche aquí para estudiar la palabra de Dios. Y un cariñoso saludo a todos los amigos, las personas que en diferentes lugares del país, del mundo, a través del internet, están recibiendo también la palabra de Dios en su corazón. Hay una pregunta que todos nos hacemos desde que somos niños. ¿Dónde vive Dios? ¿Dónde es la casa de Dios? ¿Dónde habita Dios? Todas las noches voy a leer algunos versículos de la Biblia que tienen que ver con el tema del santuario. Pero después voy a tomar el tema para ver cómo el tema del santuario tiene implicaciones en la vida diaria de las personas. El primer texto que quiero leer esta noche está aquí en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 49. Dice así, es una oración, dice así: tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Después de leer este texto, quiero preguntarles: ¿dónde vive Dios? Dice: tú oirás su oración en el cielo, lugar de tu morada, donde habitas tú. Evidentemente, Dios habita en el cielo. Eso todos lo sabemos desde pequeñitos, ¿no? Miramos al cielo. Dios, el Padre nuestro, dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Y el Señor Jesucristo nos enseñó esa oración, que Dios está en los cielos. Ahora viene la segunda pregunta: ¿y en qué lugar del cielo? Porque los cielos son inmensos. ¿En qué lugar del cielo vive Dios? Y ahí quiero leerles el segundo texto de esta noche. Apocalipsis, capítulo 15, versículo 5, dice así: después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y ahí el profeta Juan vio un trono dentro del templo, dentro del tabernáculo, dentro del santuario. Durante la semana voy a usar mucho la palabra santuario. Quiero que ustedes entiendan que el santuario es la misma cosa que el templo. El templo es la misma cosa que el tabernáculo. Cuando digo tabernáculo, estoy hablando del templo. Cuando digo templo, estoy hablando del santuario. Cuando digo santuario, estoy hablando del tabernáculo. Las tres cosas son la misma cosa. Entonces, en medio de los cielos hay un templo, hay un tabernáculo, hay un santuario. Y dentro de ese santuario hay un trono. Y en ese trono está sentado Dios.
Voy a leer el último versículo de esta noche, o tal vez el penúltimo. Isaías capítulo 6, el versículo 1. Miren lo que dice Isaías. En el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahora vamos a juntar estas tres ideas presentadas por estos tres textos diferentes. Dios habita en los cielos. ¿En qué lugar específico de los cielos? En el templo. Y ahí viene una pregunta. Quiere decir que hay un templo en el cielo. Hay un santuario en el cielo. Hay un tabernáculo en el cielo. Y la respuesta contundente es sí. Hay un santuario, hay un templo, hay un tabernáculo en el cielo, y dentro de ese santuario hay un trono. Y en ese trono se sienta Dios. Ahora tú puedes decir así, pero parece cosa de niño. ¿Cómo que en medio del cielo va a haber un templo? No debería haber, que decir, no sería necesario que haya. Dios no necesita un santuario, un trono para sentarse, para ser Dios. No, Él no necesita. Por lo tanto, el santuario no existe por causa de Dios. Existe por causa de nosotros. Porque anoche dije, Dios es infinito y no está amarrado ni al tiempo ni al espacio. Pero los seres creados, incluyendo los ángeles, somos finitos y estamos amarrados al tiempo y al espacio. Entonces, ¿cómo un Dios infinito que no se amarra al tiempo ni al espacio podría mantener comunión, compañerismo con un ser finito amarrado al tiempo y al espacio? No habría manera de encontrarse. Pero como Dios lo que más quiere es vivir con sus hijos, porque Dios te ama, tú eres precioso para Dios. Jamás pienses que Dios te deja, que Dios no se preocupa por ti. Entonces, como Dios te ama y quiere mantener comunión contigo, compañerismo contigo, quiere caminar contigo, andar contigo, entonces Él busca en el infinito universo un punto en que el Dios infinito, que no está amarrado al tiempo ni al espacio, se junte con el ser finito amarrado al tiempo y al espacio. Ese punto de convergencia es el santuario celestial, el santuario allá en el cielo. Y ahora, Juan, al escribir el Apocalipsis, dice que dentro de ese santuario hay un trono. Y Isaías dice, y yo vi a Dios sentado en su trono en el año que murió el rey Usías. Esto es interesante. ¿Sabes por qué? Usías fue un rey que murió con lepra, leproso. Y en aquellos tiempos la lepra era una cosa vergonzosa, una cosa terrible, sinónimo de pecado. El rey Usías murió leproso por su rebeldía, por su atrevimiento, por su pecado contra Dios. Murió leproso. Ahora imagínense toda la nación de Israel, sabiendo que las naciones vecinas sabían que Israel relacionaba la lepra con pecado. ¿Cómo se sentían todos los habitantes de Israel sabiendo que su rey había muerto leproso? Estaban avergonzados. Y no solo eso, sino que estaban sin rey, porque acababa de morir el rey. Y cuando el líder desaparece, pues todos tiemblan. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo resolvemos nuestros problemas? Y en esos momentos ya los ejércitos enemigos estaban preparándose para invadir Israel. Y ahora no había rey. Estaban desesperados. Y mire, en esas circunstancias de desesperación, de vergüenza, de incapacidad, de impotencia del ser humano, Isaías dice, yo vi a Dios sentado en el trono. Esto es interesante. Porque aunque las cosas en esta tierra parece que van a deshacerse, aunque parezcan las cosas en esta tierra que no funcionan, aunque parezca que todo se está viniendo para abajo,
hay un Dios sentado en el trono. Y el trono simboliza control. Quiere decir, Dios nunca pierde el control de las cosas. Dios nunca pierde el control de la situación. Para ti, desde el punto de vista humano, puede ser, mi hogar ya no tiene salida, está todo acabado, está todo perdido. Y nosotros los seres humanos constantemente usamos esa expresión. Ahora ya está todo perdido, ahora ya está todo acabado. Y muchas veces pensamos que la única salida es la muerte. O entonces la única salida es huir, escaparse, correr, esconderse. Pero cuando en alguna circunstancia de tu vida, en la vida financiera, en la vida profesional, en la vida familiar, donde sea, en algún momento de tu vida, tú sientas como que estás perdiendo el control de la situación, tú sientas como que las cosas se te vienen abajo, tú sientas como que nada, no hay solución para nada, recuérdate que Dios siempre está en el trono. Dios siempre está en el control de las cosas. Por lo menos, por lo tanto, no te desesperes. Querido, si en este momento tú estás viviendo ahí, el momento más terrible de tu vida, no ves luz, no ves salida, todo es oscuridad, y por casualidad o porque un amigo te invitó, prendiste la televisión o prendiste el internet, y en este momento la palabra de Dios está llegando, pero tú estás escuchando y casi no entiendes nada, porque solo estás pensando en tu drama, en la situación terrible que parece que no tiene solución. Recuérdate, para ti todas las cosas pueden estar confusas aquí en la tierra, pero hay un Dios en el cielo que tiene el control de las cosas, y ese Dios es tu Padre, y ese Dios te ama, y para ese Dios tú eres importante, y Él no va a dejar que las cosas te destruyan en esta tierra. Solo tienes que levantar los ojos al cielo. Solo tienes que reconocer que hay un Dios en los cielos. Porque hay una cosa interesante con nosotros, los hombres. Cuando todo va bien, no miramos al cielo. Mi padre durante 34 años recibió la palabra de Dios, y siempre dijo, no, y fue esquivando, hasta que un día un cáncer tocó su vida. Y en el dolor, en la enfermedad, abrió el corazón a Jesús y se entregó a Él. Yo tuve la bendición, la alegría de bautizar a mi propio padre. Antes de su bautismo, él me dijo una cosa impresionante. Me dijo, mira hijo, cuando yo estaba bien de salud, cuando estaba en pie, cuando podía andar, caminar, yo solo miraba en el plano horizontal, o sea, lo que está en esta tierra. Pero cuando quedé con cáncer, caí a la cama. Y ahí, aunque no quería, tenía que mirar al cielo. Interesante, ¿no? Cuando todo va bien, ¿para qué Dios? Cuando todo va bien, Dios pasa a un segundo plano. Pero hay momentos en la vida en que las cosas parecen que se escapan de tu control. Tú te esfuerzas, luchas y no, se te va. No puedes, llegas a la conclusión que como ser humano no puedes. En esos momentos recuerda que Dios está en el trono y que Dios está en el control de todo. Ahora vengo al cuarto texto de la Biblia y aquí voy a detenerme porque este es el centro de mi mensaje para esta noche. Y es Romanos 6:23. Y esto, tal vez tú te preguntes qué tiene que ver con el tema del santuario, pero es justamente a partir de aquí que nace la importancia del santuario. Romanos capítulo 6, versículo 23, dice así: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay muchos pensamientos en este texto, yo me voy a detener en un solo pensamiento. Mira, porque la paga del pecado, primer pensamiento que podríamos analizar, ¿qué es el pecado? Y anoche ya lo dijimos, la gente confunde pecado con acto pecaminoso. Acto pecaminoso es robar, matar, mentir, codiciar. Esos son actos pecaminosos. Los actos pecaminosos aparecen en la vida de un ser humano porque está en pecado. ¿Y qué es pecado? Pecado es separarse de Dios. Todo lo que necesitas para ser un pecador es separarte de Dios.
separarte de Jesús, que es la justicia. Y cuando te separas de la justicia, ya caes en el terreno de la injusticia. Ya estás en el pecado. Y dice la Biblia que todos pecamos. Todos nosotros los seres humanos llegamos al mundo trayendo esa naturaleza pecaminosa. Venimos en estado de pecado. Y tú me vas a decir ahora, pastor, ¿quiere decir que todos estamos condenados a morir? Sí, todos estamos condenados a morir. Y alguien puede decir, pero ¿qué culpa tengo yo de haber nacido? No, tú no tienes culpa de haber nacido. Y no te vas a perder porque naciste pecador. Tú no tienes culpa de haber nacido. Pero Dios proveyó el remedio. Y si te mueres un día, si mueres la muerte eterna, no será porque has nacido pecador. Será porque no tomaste el remedio. ¿Y cuál es el remedio? El remedio está en el santuario. Y vamos a entrar durante esta semana al santuario para encontrar el remedio para el problema del pecado. Bueno, vamos al texto de Pablo. Dice, porque la paga del pecado es la muerte. Muerte. Pecado, muerte. El pecado te lleva a la muerte. Muerte y pecado son prácticamente la misma cosa. La paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Dios, vida. Pecado, muerte. Dios, vida. Y esa vida la tenemos en Cristo Jesús. Y no es Cristo Jesús, punto. Sino en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el asunto y ahí vamos a concentrarnos esta noche. Para entender la importancia del tema del santuario que vamos a ir trabajando durante la semana. Mucha gente tiene una idea equivocada de la muerte como paga del pecado. Tal vez porque nosotros tenemos una frase que dice así, el que la hace la paga. Entonces de ahí, de esa frase, el que la hace la paga, en nuestra mente surge, si peco, Dios me mata. Si peco, Dios me da la muerte. Si peco, Dios me castiga con la muerte, porque el que la hace, la paga. Y ahora viene Pablo y dice, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces mucha gente vive con miedo de Dios. Y mucha gente vive con miedo de pecar. Porque dice, si peco, muero, porque el que la hace, la paga. Si desobedezco, muero, porque la paga del pecado es la muerte. Pero no tienen una idea correcta de Dios. Entonces mucha gente piensa así, Dios es un Dios que está allá, y ahora yo dije que está sentado en su trono. Entonces mucha gente piensa, Dios está sentado en su trono con la muerte en la mano. A ver, ¿quién peca allá en la tierra? Al que pecó, muerte. Pecó, muerte. Se equivocó, muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero eso no es verdad. En primer lugar, hay que entender que Pablo no hablaba español. Pablo hablaba griego. Y cuando Pablo escribió la epístola a los romanos, no la escribió en español, la escribió en griego. Y fue necesario que la Biblia fuese traducida de los idiomas originales al español, para que nosotros que no hablamos griego, podamos entender. Y el griego es un idioma abundante. Por ejemplo, para la palabra amor, en griego hay 5 palabras diferentes. Pero en español, para la palabra amor, solo tenemos 1. Por eso nosotros, el ser humano, ama a la esposa, ama la comida, ama al gato, ama al loro, ama todo, porque solo tenemos la palabra amor. Pero en griego no, en griego para amor a Dios es una palabra, amor a la esposa es otra palabra, amor al hijo es otra palabra, amor entre hermanos es otra palabra, porque el griego es un idioma abundante. Entonces, mira, esta palabra, porque la paga del pecado es la muerte, podría ser traducida como, porque el resultado del pecado es la muerte. O como, porque la consecuencia del pecado es la muerte. A mí me gusta la traducción que presenta este texto así,
Porque el resultado del pecado es la muerte. El resultado del pecado es la muerte. Porque si tú piensas así, porque la paga del pecado es la muerte, ¿qué vas a pensar? Que la muerte es un castigo divino. Pero si tú ves el texto como el resultado del pecado, la muerte, no tiene nada que ver Dios con la muerte. Y ahora quiero que entiendas una cosa. Mira, Dios es vida. Dios no es muerte. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la vida. Él dijo, yo he venido para que todos tengan vida y la tengan en abundancia. Juan dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por lo tanto, aquí está Jesucristo. Y este es el territorio de la vida. ¿Ah? Aquí del otro lado está el Señor de la muerte, el enemigo de Jesús. Y aquí está el territorio de la muerte. Vida y muerte no pueden andar juntas. Porque ¿qué cosa es la muerte? La ausencia de la vida. ¿Y qué es la vida? La ausencia de la muerte. Donde hay muerte no hay vida. Si Cristo es vida, si Dios es vida, ¿cómo te va a dar la muerte? Para darte la muerte, Él tendría que tener muerte. Pero Él es Dios, vida. En la vida no hay muerte. ¿Cómo es que te va a dar la muerte? ¿Cómo es que te va a castigar con la muerte? Porque para darte alguna cosa, Él tendría que tenerla. Pero Él es vida, Él no tiene muerte. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo cuando dice, porque la consecuencia del pecado es la muerte? Porque el resultado del pecado es la muerte. Lo que Él está diciendo es lo siguiente, que si tú estás en Cristo, estás en la vida, estás vivo, porque estás en el territorio de la vida, porque Cristo es vida. Pero si Jesús es la vida y yo me separo de Jesús, ¿de quién me estoy separando? De la vida. Y al separarme de la vida estoy entrando al territorio de la muerte. Este es territorio de muerte. Mira, no muero, cuidado, no muero. Y yo siempre digo, ojalá muriera. Porque si muriera, pues ya se acabó el dolor, se acabó el sufrimiento, se acabó la tristeza, se acabó la miseria, se acabó todo, porque el que muere ya no sabe nada. Los muertos no saben nada, dice Eclesiastés. Pero el asunto es que cuando me separo de Jesucristo, entro al territorio de la muerte, pero no muero, sigo respirando, sigo viviendo, sigo comiendo, sigo trabajando, sigo vendiendo, sigo entrando, sigo saliendo. Solo que la vida ya no es más vida. Porque para tener vida, solo en Cristo, porque Él es la vida. Me separo de Jesucristo, ya entro al territorio de la muerte. No dejo de respirar todavía. Aquí está el Señor de la muerte. Un día voy a recibir la muerte eterna. Pero es un camino largo, desde que me separo de Jesucristo hasta la muerte eterna. Es un camino largo que la Biblia le llama camino de condenación. Camino de condenación. En este camino voy muriendo lentamente. En este camino suceden dos cosas. Mira, la primera, el diablo te puede quitar todo. Te quita el matrimonio, tu matrimonio se deshace. Te quita los hijos, los mete en las drogas, en los vicios, en la promiscuidad. Te quita la vida financiera, te hunde en las deudas. Y al hundirte en las deudas no sabes qué hacer de dinero, te metes a robar. Por lo tanto te quitan los valores, te quitan los principios. Vas muriendo. Este morir no es instantáneo. Es un morir, muriendo todos los días. Vas muriendo, hasta que llega un momento que dices, Dios mío, ¿para qué estoy en esta tierra? ¿Para qué vine al mundo? ¿Para qué estoy aquí? Mejor me muriera. Pues que estás en el territorio de la muerte. Esa es una de las cosas que te puede suceder en el territorio de la muerte. La otra cosa es que el diablo te puede dar todo. Te da dinero, te da poder, te da fama, te da una mansión, te da un auto nuevo, te da todo. Pero no te da paz, porque el diablo para darte paz tendría que tener paz y él no tiene paz. Entonces no te puede dar paz. Entonces el dinero, la fama, el poder, la gloria no te sirven de nada porque no tienes paz. En la noche llegas,
te acuestas, te revuelcas en la cama de un lado para otro, cuentas carneritos para dormir y no duermes. Y entonces, ¿qué pasa? Una pastilla para dormir. El mes siguiente, 2 pastillas. El otro mes, 3 pastillas. Llegas un momento que estás enviciado en pastillas y no duermes. Hay gente que me dice, pastor, yo no sé qué me pasa. Yo no he hecho nada de malo, yo no he ofendido a nadie, yo no le debo a nadie, pero no tengo paz. Vives angustiado, vives vacío, vives desesperado. Esa no es vida, querido. Esa no es vida. Dios te ama, Dios quiere que seas feliz, Dios quiere lo mejor de lo mejor para ti. Pero hay una cosa, Él no puede hacer nada contra tu voluntad. Él respeta mucho tu voluntad. Bueno, estás en el territorio de la muerte. ¿Hay solución para ti? ¿Hay salida para ti? Claro que sí. ¿Y cuál sería la salida? La salida lógica. Tú estás aquí sufriendo en el territorio de la muerte. No quieres más esta vida miserable. ¿Cuál sería la solución lógica? Dar media vuelta y volver a la vida. Y en Jesucristo tendrías la vida y tus problemas estarían resueltos. Pero ahí viene la clave. Cuando estás viniendo hacia Jesucristo, cuando estás regresando hacia la vida, porque querido, Dios te ama mucho. Y desde que tú te vas de Él y te vas al territorio de la muerte, ¿tú crees que Dios se queda feliz? No. Él te llama, te llama, te llama, te llama. Por eso dije anoche que la historia del mundo es el hombre corriendo, 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 y Dios atrás de él, atrás de él, atrás de él. El hombre escondiéndose, 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 y Dios atrás buscándolo, buscándolo. Dios llama. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia es un libro de llamado. En el jardín del Edén, Dios llega. Adán, ¿dónde estás? Y desde ese día, Pedro, María, Juana, Rosa, ¿dónde estás? Elisa, ¿dónde estás? El diablo te llama, o el Señor Jesucristo te llama con amor, te suplica. El Señor siempre está buscando. Dice Jesús en el Antiguo Testamento, no quiero la muerte del impío, sino que regrese y vuelva. Dice, volved, volved, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios te ve ahí, en el territorio de la muerte, sufriendo con la vida destruida, no puedes dormir. ¿Tú crees que Dios está feliz? No, Él te ama, Él quiere traerte de vuelta, solo que no puede traerte por la fuerza. Tú tienes que querer. Pero muy bien, un día te cansas de sufrir y decides regresar al Señor Jesucristo. Solo que cuando estás volviendo, el diablo es muy astuto. Y te digo una cosa, mira, hay mucha gente que tiene una idea equivocada del diablo. La primera cosa que te voy a decir, el diablo no es ateo. El diablo no es ateo, el diablo cree en Dios. Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan. Por lo tanto, tú cuando lidias con el diablo, no pienses que estás lidiando con un ateo, porque el diablo no es ateo, el diablo cree en Dios. Segunda cosa, el diablo conoce muy bien la Biblia, cuidado. Cuidado, el diablo conoce muy bien la Biblia. Cuando Jesucristo estaba en el desierto, el diablo fue con la Biblia en la mano. Solo que el diablo no respeta la palabra de Dios. La usa, agarra un versículo de aquí, agarra otro versículo de aquí, le hace decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Entonces, cuidado, no todo el que tiene la Biblia en la mano está viniendo en nombre de Dios. Porque el diablo vino con la Biblia en la mano, pero no estaba viniendo en nombre de Dios. El diablo es bíblico. Conoce la Biblia. Y como conoce la Biblia, cuando tú estás regresando al Señor Jesucristo, el diablo le dice a Jesús, prácticamente, voy a tratar de decirlo así para que ustedes entiendan. Hey, Señor Jesucristo, ¿lo vas a recibir a este miserable pecador? ¿Lo vas a recibir de vuelta? Y Jesús dice, sí, claro. ¿Y por qué lo vas a recibir? Porque yo lo amo. Pero este no ha pecado, sí, ha pecado. Se ha ido de ti, sí. Ha entrado al territorio de la muerte, sí. ¿Y qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Y este pecó o no pecó? Sí. ¿Y? Si pecó, tiene que morir. Porque la paga del pecado es la muerte. Y ahora él está viniendo y tú lo vas a recibir de vuelta. No.
Mira, si tú lo recibes de vuelta, quiere decir que tu palabra es mentira. Quiere decir que tu palabra no es eterna. Quiere decir que tú no cumples tu palabra. Por lo tanto, no lo puedes recibir de vuelta. Mira la situación en que nosotros colocamos a Dios. Porque Él te ama, querido. Él quiere traerte de vuelta. ¿Sabes que el Señor Jesucristo quiere entrar en tu vida y colocar en orden todo el desorden interior? Porque una de las cosas que el pecado hace es desordena el mundo interior. Desordena las emociones, los sentimientos. ¿Cómo puedes entender que un hombre que dice que ama a su esposa la golpea? ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes entender que un hombre que dice que ama a su hija abusa de ella? ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes entender que un hombre que dice que ama a su familia gasta el dinero en bebida, en vicios? ¿Cómo puedes? Es que cuando el pecado entra en tu vida, o cuando tú entras al territorio del pecado, cuando caes en la mano del enemigo de Dios, Él desordena tus sentimientos. Tú no te das cuenta de lo que estás haciendo, pero te estás destruyendo a ti y estás destruyendo a las personas que más amas. Entonces, el Señor quiere ordenar tu vida, quiere calmar tus sentimientos, quiere enseñarte el camino de la verdad, el camino de la felicidad. Solo que tú estás metido en un problema porque has pecado, te has venido aquí y ahora el diablo dice: no, Señor, si se ha venido, tiene que morir. Pues ahí entra la persona maravillosa de Jesucristo. Porque Jesucristo dice así: está bien, Él pecó y tiene que morir. Ya, porque el resultado del pecado es la muerte. Y Él se apartó, tiene que morir. Pero yo lo amo. Yo lo amo. Sí, pero Él pecó. Es verdad que pecó, pero yo lo amo. Sí, pero ese no es el problema, que si lo amas o no lo amas. El asunto es que Él entró al territorio de la muerte y tiene que morir. Y Jesús dice así: sí, pero en ninguna parte de la Biblia dice que yo no puedo morir en lugar de Él. Entonces, Él tiene una deuda que tiene que pagarla con su muerte porque ha pecado. Pero yo voy a ir a la tierra y voy a morir, y con mi muerte voy a pagar su pecado. Y es eso lo que hizo el Señor Jesucristo. Vino a este mundo para morir por nosotros. Y hoy día, gracias a la muerte de Cristo, nosotros podemos recibir la vida eterna. Solo que este asunto de Cristo vino, murió por mí, es difícil de entender al ser humano. Y para que el ser humano entienda qué es lo que hizo Dios, mandó a los israelitas construir el santuario. Porque en el santuario el Señor fue explicándoles cómo es que se puede solucionar el problema del pecado. Cómo es que aunque el hombre murió, alguien puede morir en su lugar. Y el tema de mañana es impresionante, porque ya comenzamos ahora a analizar el plan de salvación dentro del tema del santuario. Querido, el Espíritu de Dios sigue moviéndose hoy y llamando a las personas. Ahí donde estás, puedes creer que el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón. Tú corres, el Espíritu te sigue y te sigue. Mira, hay un joven llamado Patricio. Trabaja para una empresa de aviación grande aquí en América Latina. Ese muchacho nació y creció amando mucho al Señor Jesucristo, amando mucho a la Virgen María, amando mucho a sus padres, amando mucho la fe de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos. Pero un día se confrontó con la palabra de Dios. Y sabes, la vida del cristiano es crecimiento y es aprendizaje. Yo siempre digo, mira, si estás vivo, tienes que aprender. Los muertos no aprenden.
Cuando yo encuentro una persona que no quiere aprender, yo pienso, esa persona está muerta y no se da cuenta que está muerta. Inclusive Juan, hablando en nombre del Señor Jesucristo a la iglesia, a las iglesias del Apocalipsis, les dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Una persona que no quiere aprender, una persona que se resiste a aprender, está muerta. Porque los vivos aprendemos. Ahora, no es fácil aprender. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué cosa es aprender? Aprender es salir de lo que conoces y entrar al terreno que no conoces. Aprender es salir de la playa y nadar en aguas profundas. Y esto es doloroso, porque el ser humano inconscientemente tiene miedo de lo desconocido. Por eso es que hay mucha gente que no quiere aprender. Pero Patricio descubrió la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios hay cosas que a veces tú nunca has descubierto. Y a medida que él comenzó a descubrir las verdades, comenzó a sufrir en su corazón con las verdades, porque no es fácil aprender y crecer. Él conoció a una persona a través del internet. Y esta chica, cuyo nombre no sé si tengo escrito aquí, no lo tengo. ¿Cómo te llamas? ¿Ah? Jessica. Jessica conoció a Patricio a través del internet, hace unos 4 años atrás, y comenzó a evangelizarlo a través del internet. ¿Qué quiere decir evangelizar? A hacerle conocer el evangelio a través del internet. Llegaron sermones míos grabados a las manos de Patricio. El Espíritu de Dios usó esos sermones para tocar el corazón de él. Mas los estudios que por internet Jessica le daba, llegó un momento en que él sufría. Ayer Patricio estaba en Santiago de Chile, escuchando el mensaje a través del internet. Después del mensaje, él asistió a las preguntas y respuestas de entrevistas que me hacen después del mensaje. Y en una de esas respuestas, o en una de esas preguntas me preguntaron, ¿cuál es el lugar de los sentimientos en la vida cristiana? Porque Patricio estaba sufriendo. Él decía, mi cabeza ya entendió el mensaje, pero es que mi corazón todavía no siente. Mi cabeza ya comprendió todo. Yo racionalmente sé que este es el camino que Dios quiere para mí, que yo debería bautizarme y nacer de nuevo, pero mi corazón no siente. Y anoche yo en la respuesta dije, mire, no le hagas mucho caso a tus sentimientos, porque después de la entrada del pecado al mundo, los sentimientos son a veces engañadores. Y esa fue la respuesta que Patricio necesitaba en su vida. ¿Sabes que Patricio tomó esta mañana el avión de Santiago de Chile y se vino para aquí a Lima? Y acaba de llegar. Y Patricio en este momento entra al tanque del bautismo para sellar su pacto de amor con Cristo. Para decirle, Señor Jesucristo, yo acepto tu amor, yo acepto lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Yo me entrego aquí, a ti. Y ahí está Patricio. En este momento, Patricio, quiero que me mires así. Tu vida ha sido una vida de búsqueda. Eres un hombre sincero, eres un hombre honesto. Encontraste la palabra de Dios. Sufriste al principio con las verdades que descubrías. Pero tu honestidad, tu sinceridad te llevó a aceptar el mensaje. Hasta anoche habías aceptado todo racionalmente, pero tú dices, mi corazón no sentía. Sin embargo, Dios usó el programa de anoche para llegar a tu corazón y mostrarte que las decisiones no se toman necesariamente llevado por las emociones, sino por las convicciones que el Espíritu coloca en la mente de la persona. Y tomaste el avión y viniste aquí. En este momento tu corazón está alegre y triste. Alegre porque estás naciendo de nuevo. Medio triste porque yo sé que en el fondo hubieras querido que tu madre mirara tu bautismo. Pero tu madre todavía no tiene condiciones de entender lo que tú estás haciendo. Y tú, para ahorrar el sufrimiento, no le dijiste que estás aquí para bautizarte. Pero este es un día extraordinario. Toda tu vida pasada queda
borrada. Y para que de aquí para adelante vivas una vida victoriosa en Cristo, por tu fe, el pastor Bill Quispe, como ministro del Evangelio, por el mandato divino, te bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿No es maravilloso, querido? Qué cena linda, ¿no es cierto? Tú sabes cómo es emocionante saber que cuando naciste recibiste una hoja en blanco de Dios para escribir una historia. Y a veces a lo largo de la vida llenaste esa hoja blanca de garabatos. Hiciste tanta tontería en la vida. Te heriste a ti mismo, heriste a tanta gente inocente que no tenía culpa de nada. Lloraste, viviste, sufriste. Y ahora te preguntas, ¿qué hago con mi vida? Y ahora te preguntas, ¿dónde está Dios? Y ahora te preguntas, ¿por qué me sucede todo lo que me sucede? Y ahora en las noches oscuras de tu vida lloras tu soledad, tu tristeza, tu derrota. Yo quisiera decirte que el Señor Jesucristo está más cerca de ti de lo que tú imaginas. Jesús te ama, te ama, te ama. Jesús quiere entrar en tu vida, revolucionar tu vida. Quiere colocar tus sentimientos, tus emociones, tus pensamientos en orden. Pero no puede hacerlo si tú no aceptas. No puede hacerlo si tú no te entregas. Es que, pastor, pequé tanto. ¿Cómo Dios puede perdonarme? Yo no entiendo cómo Dios te puede perdonar, porque yo no entiendo cómo Dios me perdona a mí. Una cosa sé. Él no puede hacer nada por ti si tú no quieres. En este momento, entrégate al Señor Jesucristo. Ábrele el corazón a Él. Dile, Señor, no puedo más. He luchado solo, he corrido solo, he intentado solo. Solo me he herido, solo me he hecho sangrar. Estoy aquí derrotado. Te necesito en mi vida. Reconstruye mi vida, reconstruye mi familia. Hazme de nuevo. ¿Qué harás? ¿Qué harás con la invitación del Señor Jesucristo? ¿Seguirás caminando, seguirás peregrinando en el territorio de la condenación? ¿O darás media vuelta y correrás a los brazos de Jesús? La respuesta es solo tuya. Jesús te puede llamar, te puede invitar, te puede encontrar, te puede buscar, pero no te puede traer por la fuerza. Tú tienes que tomar la decisión.